Bien. Soy el teniente primero, Fernández Núñez, Agustín, presidente del tercer año de la carrera de cardiología del Hospital Militar Central. Siguiendo lo que es el módulo del síndrome coronario agudo, hoy vamos a ver lo que es el shock cardiogénico y vamos a ver el catéter Swan-Ganz. Bien, primero, haciendo una introducción a todo esto, ¿por qué es importante mantener una homeostasis en el cuerpo? Digamos, ¿cuál es la finalidad de que el cuerpo mantenga un balance de homeostasis? Que es poder proveer a los órganos de diferentes elementos, ¿sí? De los cuales uno de los más importantes para los nutrientes es el oxígeno, como vemos ahí. Entonces, ¿cómo hace el cuerpo para mantener este transporte de oxígeno? ¿De qué depende este transporte de oxígeno en diferentes tejidos? Va a depender, por un lado, del volumen minuto y por otro lado, va a depender de la cantidad arterial de oxígeno. ¿Bien? Lo que es el volumen minuto, ¿de qué depende? Frecuencia cardíaca y descarga sistólica, ¿sí? Como ya lo sabemos. Y por otro lado, la descarga sistólica va a depender de tres componentes importantes, lo que es la precarga, poscarga y el estado contráctil del ventrículo. Por otro lado, también sabemos que es la cantidad o el porcentaje, la saturación de oxígeno en sangre, que va a depender de la hemoglobina. Obviamente el paciente que no puede transportar hemoglobina, no puede transportar sangre, oxígeno, no va a poder darle a diferentes tejidos este oxígeno. Y por otro lado va a depender de la saturación de oxígeno, es decir, de la función respiratoria. Si tenemos una función, tenemos un pulmón que no está haciendo un buen intercambio gaseoso, es un pulmón que no nos va a brindar el suficiente oxígeno, por ende, no vamos a poder suplir las necesidades del organismo. Volviendo al cuadro de recién, hablamos de la descarga sistólica, que depende de tres componentes: precarga, poscarga, estado contráctil. Sabemos que la precarga, bien, es la fuerza, digamos, o tiene en realidad es el volumen que tiene justo antes de la sístole, es decir, el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. ¿De qué va a depender? Retorno venoso, por un lado, que también de eso de qué depende. De la función del ventrículo derecho. Si tenemos un ventrículo derecho que no proporciona la suficiente volemia, no va a llegar a la aurícula, por lo tanto, no llega al ventrículo izquierdo, por lo tanto, lo que es la precarga va a estar disminuida. El TEP también es una obstrucción del flujo sanguíneo a nivel pulmonar, por lo tanto no llega al mismo flujo, y volvemos a lo mismo, es decir, tenemos una baja precarga. La estenosis mitral, si tenemos una estenosis a nivel de la aurícula y ventrículo, no va a llegar la suficiente sangre, bien, a nivel de los ventrículos. También la hipovolemia sistémica, obviamente, por razones obvias. El fallo diastólico también afecta la precarga, bien. Por ejemplo, en taponamiento cardíaco, es decir, cuando tenemos un ventrículo que está o rígido, o un ventrículo con una patología o alguna construcción externa que no permite la adecuada expansión, no va a permitir tampoco la adecuada suplencia de volumen dentro del ventrículo, por lo tanto, va a estar un poquito, la precarga va a estar disminuida. Entonces, en taponamiento cardíaco, por ejemplo, en hipertrofia o infiltración miocárdica, como pasa en amiloidosis, en la isquemia, bien, en la isquemia hay un fallo diastólico, de hecho, va a haber un fallo tanto diastólico como sistólico, siendo el primero, el diastólico, lo principalmente afectado, lo primero que se afecta dentro de lo que es el ventrículo. Y después problemas en el llenado diastólico, por ejemplo, algunas arritmias, específicamente de FA, donde sabemos que la ausencia de la patada auricular, que es un gran porcentaje del llenado ventricular, no está en la fibrilación auricular, por lo tanto, hay una disminución del llenado ventricular, por lo tanto, tenemos una precarga más disminuida, y lo mismo una precarga elevada ya en pacientes, por ejemplo, en insuficiencia cardíaca, que no tienen una fracción de succión elevada, entonces va a mantener, digamos, precargas más altas. Por otro lado tenemos lo que es la poscarga. La poscarga es la obstrucción al flujo sanguíneo, la fuerza que se opone a la eyección del flujo sanguíneo del ventrículo izquierdo, que va a depender de muchos factores, por ejemplo, de la válvula aórtica, si hay estenosis o no hay estenosis, va a depender de la compliance aórtica, va a depender también de la resistencia vascular periférica, va a depender de muchos factores, como los nombré recién, que cuando aumenta el volumen sistémico disminuye, porque hay una resistencia a esa salida dentro de lo que es el ventrículo izquierdo. Y por otro lado, el estado contráctil. ¿Cuál es lo importante del estado contráctil? Por un lado, la masa contráctil, obviamente, a mayor masa funcionante del ventrículo, tenemos mayor estado contráctil del ventrículo, lo que disminuye los infartos, y los infartos, sobre todo infartos más extensos, ese ventrículo, esa masa contráctil se pierde, se remodela y aparece un tejido, digamos, sin funcionamiento contráctil, por lo tanto, pierde masa contráctil. La contráctil disminuye. El estado inotrópico, ¿de qué va a depender? De muchos elementos, va a depender tanto o de fármacos externos, como son los metabloqueantes, o inotrópicos externos, va a depender también de alfa-agonistas, beta-agonistas, bien, tanto intrínseco como extrínseco. Los quimioterápicos y sepsis son dos estados, tanto de la quimioterapia como sepsis, son dos estados que generan depresión contráctil.
Entonces, sabiendo esto, sabiendo un poquito las bases, vamos a lo que es un shock. ¿Bien? Cuando hablamos de shock, estamos hablando de un estado hemodinámico y metabólico en donde se produce una restricción importante y generalizada de lo que es el aporte de oxígeno, como decíamos en un principio, y nutrientes también, que dan como resultado una lesión tisular a órganos vitales. Es decir, no llega el oxígeno suple, el oxígeno, el tejido sufre, hasta que aproximadamente, depende del tejido, 4 o 8 horas, con un promedio de 6 horas, se genera la lisis con lesión celular. Bien, y tenemos diferentes tipos de shock. Tenemos por un lado lo que es el shock cardiogénico, cada uno obviamente con sus características. Tenemos el shock cardiogénico, que es de causa cardiológica justamente, ¿bien? Que es el fracaso de la funcionalidad de la bomba. La clínica la vamos a ver en un rato, y lo mismo el tratamiento. El shock hipovolémico, es decir, depresión de volumen, ¿por qué? Deshidratación, pérdidas excesivas de sangre, o pérdidas excesivas de líquido, justamente. ¿Sí? Son todo lo que va a lesionar el estado hemodinámico del paciente, por lo tanto, puede producir posteriormente shock. Por otro lado, tenemos el shock distributivo, es decir, líquido, la bomba funciona bien, el corazón no funciona bien. Líquido tenemos, pero ¿qué pasa? No está donde tiene que tener. Ese líquido está redistribuido. ¿Bien? ¿A dónde se redistribuye? Un tercer espacio. ¿Cuáles son las causas o cuáles son los estados que producen un shock distributivo? Shock séptico, sabemos que durante la sepsis el estado proinflamatorio genera vasodilatación, y además de esa vasodilatación genera aumento de permeabilidad capilar. Shock anafiláctico, lo mismo, pero de diferente causa, es decir, no va a ser por una infección, sino va a ser por una respuesta exacerbada, o una anoxia, en ese caso va a ser digamos, cualquier elemento que genera una reacción de unidad E. Y después tenemos el shock neurogénico, ¿bien? Donde lo mismo, hay una pérdida, la resistencia va a estar disminuida, por lo tanto, y la permeabilidad va a estar aumentada, por lo tanto, se redistribuye todo ese flujo en tercer espacio. Y por último, el shock obstructivo, ¿bien? ¿Qué quiere decir? Tenemos volemia, tenemos un corazón que funciona bien, se contrae bien, pero que no tenemos algo por donde salga esa sangre, hay algo que obstruye el sitio de salida del ventrículo izquierdo, por lo tanto, por ejemplo, una estenosis aórtica. ¿Bien? Ahora ya yendo a lo que es el módulo que estamos haciendo ahora, que es el módulo de síndrome coronario agudo, tenemos lo que es la circulación coronaria, sabemos que está compuesto por 3 grandes vasos. En realidad tenemos lo que es la arteria coronaria derecha, la arteria coronaria izquierda, el tronco coronario izquierdo, que sigue la arteria descendente anterior y la arteria circunfleja, ¿sí? Que siempre se van a irrigar de externo a interno, siempre que hay un flujo, ya sea abrupto, completo o incompleto, nos va a generar lo que es un síndrome coronario agudo. ¿Bien? Ese síndrome o esa obstrucción que se genera, como yo decía en un principio, isquemia, posteriormente lesión, posteriormente necrosis, esa necrosis se evidencia con la falla de la contractibilidad de ese músculo, que ya está muerto, por lo tanto pierde funcionalidad. Cuando hablamos de infarto, vamos a hacer una relación muy grande, ¿bien? De lo que es los diferentes tipos de infarto, puede ser transmural o no transmural, ¿sí? Generando el supra-ST o sin supra-ST respectivamente. ¿Bien? Y siguiendo, como hablaba recién, desde isquemia hasta necrosis de tejido. ¿Bien? Cuando hablamos de shock cardiogénico, según el último consenso de monitoreo hemodinámico invasivo y no invasivo de cuidados intensivos cardiovasculares, de lo que es la SAC, no nos da una definición exacta del diagnóstico, o una definición exacta del shock cardiogénico, sino que nos habla de definiciones que están dentro de diferentes trials. Hay muchos trials que están hablando, y que se estudió el shock séptico, el shock cardiogénico, ¿bien? Que pusieron diferentes pautas como para poder definirlo, para poder decir, bueno, hasta acá, desde acá en adelante considero que esto es un shock. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos el shock trial, ¿bien? Que nos habla de una hipotensión bien refractaria por más de 30 minutos, con soporte de inotrópicos, bien, hipoperfusión, extremidad fría, presión de Wedge, que lo vamos a ver más tarde, mayor a 15, bien, en otros mayor a 18. También nos habla de clínica del paciente, y nos habla en los diferentes trenes también nos va a hablar de ácido láctico. ¿Bien? Entonces, como a modo de resumir, para no andar tanto en los temas de los trials, ¿bien? Estos son los más importantes y los que más llama la atención o más nombra justamente este consenso. ¿Bien? Por último, el Culprit, que es el último consenso del 2019, que fue una de las últimas actualizaciones. Entonces, lo que sí ponen todos en común es hacer hincapié en 3 elementos importantes. Clínico del paciente, ¿sí? Los parámetros clínicos del paciente, que siempre van a ser muy importantes, que es de lo que vamos a seguir también. Parámetros hemodinámicos,
y parámetros de laboratorio, que lo vamos a ir viendo un poco más adelante. Entonces, a modo de resumen, bien, tenemos hipotensión por mayor de 30 minutos, tenemos también alteraciones clínicas, bien, por hipoperfusión, alteración mental, frialdad, oliguria, a partir de 0,5 miligramos kilo minuto, ácido láctico mayor a 2, bien, aumento de las presiones del ventrículo izquierdo, y tenemos también las diferentes causas de shock. Bien, dentro de las diferentes causas de shock, tenemos el 80% va a ser secundario a síndrome coronario agudo, del 5 a 10% 5 o 10% de los pacientes con infarto agudo con elevación del ST terminan en shock, 2 o 4% de los pacientes con infarto sin elevación del ST terminan en shock, y la mortalidad intrahospitalaria va a ser aproximadamente del 50% a 30 días, es decir, una mortalidad bastante alta. Y es una patología, es un diagnóstico que viene en ascenso últimamente, pero no se sabe exactamente por qué, pero se considera que es por mejoría, digamos, en lo que es el diagnóstico en estos casos, en estos pacientes. Otra de las causas, además de síndrome coronario agudo, es insuficiencia cardíaca, es un estado terminal, es miocardiopatías, bien como tenemos acá, tenemos también miocarditis, pancreatitis, causas endocrinas, tenemos causas pulmonares, y falla del ventrículo derecho por hipovolemia posterior, TEP, entre otras. ¿Bien? ¿Cuál es la fisiopatología del shock cardiogénico? Tenemos una anoxia, ¿bien? En este caso la anoxia es un infarto de miocardio, que genera la disfunción del miocardio. Por un lado va a ser una disfunción diastólica y por otro sistólica. La primera que va a aparecer va a ser la diastólica, que va a aparecer una disfunción. Si no funciona bien la diastólica, aumenta la presión de llenado a nivel retrógrado, por lo que aumenta la congestión a nivel pulmonar. Aparece hipoxemia. ¿Por qué? Porque a partir de 18 milímetros, a partir de una presión wedge de 18, es decir, un paciente congestivo, ya empieza a aparecer transudado. Y ese transudado, ¿dónde aparece? En pulmón. Bien, entonces, ese trasudado a nivel de pulmón, hay líquido en el pulmón, tenemos una membrana alveolar que está engrosada, entonces no se genera el adecuado intercambio gaseoso. Esa hipoxemia genera mayor isquemia, por lo tanto, mayor disfunción del miocardio. ¿Bien? Y por otro lado tenemos una sistólica, todo esto estoy hablando en lo agudo. Tenemos una disminución del gasto cardíaco, ¿por qué? Porque no tenemos una masa contráctil adecuada, esa masa contráctil adecuada no me genera una fracción de eyección adecuada, o un volumen sistólico adecuado en realidad, lo que termina generando gasto cardíaco disminuido, hipotensión. Esa hipotensión se evidencia también en lo que es la perfusión coronaria, que va a disminuir, aumentando más la isquemia, aumentando la disfunción, progresando a la muerte. Y después tenemos también que esa disminución del gasto cardíaco, que genera la hipoperfusión, termina generando la reactivación del simpático con liberación de adrenalina, noradrenalina, bien, de diferentes elementos alfa y beta agonistas, que terminan generando esa constricción periférica, en un principio, esa vasoconstricción periférica que hace que toda la sangre que estaba a nivel de toda la periferia pasa a nivel central, es decir, que es a nivel central los pulmones, aumentando mayor la presión pulmonar, aumentando mayor la hipoxia, aumentando mayor la isquemia, mayor la disfunción, mayor muerte. Bien, y por otro lado también tenemos que al mismo tiempo se está generando todo esto, aproximadamente en un minuto, entre 10 minutos y una hora, ya se empiezan a generar diferentes mecanismos compensadores, como por ejemplo se activa el sistema renina-angiotensina, que se termina de efectivizar más o menos una hora posterior a la anoxia. ¿Bien? Esto genera también mayor retención de sodio, mayor retención, por lo tanto mayor congestión, es decir, es una decompensadora que termina afectando posteriormente a todo lo que es el cuadro. ¿Bien? Y al mismo tiempo una inflamación sistémica. La inflamación sistémica con la liberación de los factores proinflamatorios, NF-alfa, interferón beta, interleuquinas 1, 6, 12, y todo este tipo de interleuquinas genera lesión endotelial, o activación endotelial con liberación de óxido nítrico, además de daño endotelial. Ese daño endotelial genera la ruptura de las uniones desmosómicas a nivel del endotelio, por lo que nos permite la salida o la extravasación sanguínea. Entonces ahí tenemos la liberación a un tercer espacio, progresando no solamente un shock cardiogénico, sino que también aparece un segundo shock que hablábamos antes, el shock hipovolémico o redistributivo en realidad. Bien, acá tenemos un poquito de la fisiopatología, en este caso está hablando de sepsis, es decir, en contexto de infección, pero la sepsis responde a un estado proinflamatorio. Entonces, es lo mismo, estoy hablando recién, es un estado proinflamatorio que aumenta o genera activación de óxido nítrico con la posterior vasodilatación, y además
con la posterior también aumento de permeabilidad vascular, que es como vemos ahí. Además, obviamente, sin duda, la aparición de trombos, la aparición también de diferentes elementos que generan daño tisular, esa tisular, se evidencia aún más de esta forma. Bien, lo mismo, ruptura de uniones con posterior, o que permite posteriormente, la extravasación de líquidos. Ya sé si estoy yendo bastante rápido, lo que pasa es que es una clase un poco larga, pero de última, si hay dudas o algo, o quieren que repita algo, no se entendió, me avisan y vuelvo al tema. O algunos temas los estoy dando por sabido, por ejemplo, que es la precarga, poscarga, bien contractibilidad, todo eso. Bueno, tenemos una clasificación del shock. Esta clasificación es una actualización muy nueva en los últimos años, donde va a actualizar el shock, o nos va a considerar el shock en diferentes estadios, de A a E, obviamente diferentes signos y síntomas, y obviamente diferente mortalidad en cada uno de estos estadios. Cuando hablamos de la clasificación A, estamos hablando de un paciente en riesgo, es un paciente que no tiene síntomas, es un paciente que tiene riesgo de chocarse en algún momento. Por ejemplo, insuficiencia cardíaca. Aunque posteriormente, en algún momento, corto lapso o largo lapso, el paciente se puede chocar. Tenemos el examen físico, este cuadrito obviamente lo dejo en el Power, donde tenemos, está normal, bien, es decir, está asintomático, normal, las presiones pueden estar muy elevadas, pero generalmente está normal. Bien, ahora cuando aparecen los síntomas leves, bien, tenemos el inicio ya de este shock, que es el estadio B, bien, que es un paciente que tiene evidencia clínica o relativa de hipotensión o taquicardia sin hipoperfusión, es decir, lo vemos al paciente hiperdinámico, hipotenso, que no sabemos por qué, puede ser tranquilamente que el paciente esté entrando, o ya esté en estadio en realidad B de shock, ¿bien? Donde vamos a ver también presiones elevadas, puede tener unos rales crepitantes en los pulmones, sin signos de hipoperfusión periférica, es decir, no tiene enfermedad, no tiene cianosis, no tiene disminución de pulsos, pero hay algo que está afectando a este paciente. ¿Bien? Si sigue progresando esto, ya pasamos al shock, ¿bien? Al estadio C o el shock clásico. ¿Bien? El paciente ya manifiesta hipotensión, manifiesta también, y requiere también uso de inotrópicos. ¿Sí? Ya tenemos un uso un poquito más invasivo, ya tenemos que actuar un poquito más fuerte con este paciente. Que si sigue progresando esta hipotensión, ya pasamos a lo que es el estadio B, que es deterioro mayor al clásico. ¿Bien? Tiene los mismos síntomas del clásico, pero un poquito más perpetuados en el tiempo. Ya aparecen obviamente algunos parámetros de laboratorio, como por ejemplo el ácido láctico aumentado, aparece hipotensión, como ya dije recién, ¿bien? Y pueden haber algunas otras alteraciones también. Y ya el estadio E es el extremo, que es un paciente con falla cardíaca ya, con requerimiento a punto de tratamiento invasivo, ¿sí? Ya sea tratamiento sustitutivo, invasivo o ventricular, izquierdo, derecho o ambos. ¿Bien? Como digo, el cuadrito no me voy a basar en decirlo completo ahora, pero lo dejo acá. ¿Cuál es la mortalidad en estos estadios? En el estadio A la mortalidad es prácticamente cercana a cero, lo mismo que en el estadio B. ¿Bien? Algo durante la internación, ¿no? Mortalidad hospitalaria dentro de los 30 días, en el estadio C ya aumenta 11%, pero aumentar en el estadio 3 un 31%, y ya en el estadio E un 59% de los pacientes mueren en la internación intrahospitalaria. Y también va a depender de los órganos afectados. ¿Bien? Si tenemos un órgano afectado, si no tenemos, es decir, tenemos el corazón solamente afectado, sin otro órgano afectado, hay una mortalidad del 31%, intrahospitalario. Si ya tenemos el corazón, obviamente, y otro órgano más afectado, tenemos ya una mortalidad del 38%, mientras que si tenemos dos o más, aumenta un 48% de mortalidad durante la intervención. ¿Qué es lo que tenemos que valorar en el paciente? ¿Qué es lo importante para valorar a este paciente? Que lo tenemos que tener en cuenta, obviamente, nosotros tenemos siempre parámetros de monitor, parámetros de laboratorio, pero lo que sí vamos a estar controlando constantemente, si lo queremos controlar cada un minuto, lo tenemos cada un minuto, cada 30 segundos. Cada 30 segundos es el estado clínico del paciente. ¿Bien? Sabiendo siempre que un paciente con perfusión tisular es un paciente que va a sobrevivir probablemente. Entonces, lo que tenemos que ver es la clínica, obviamente, la clínica de este paciente que le voy a nombrar, el monitoreo tanto de TA como frecuencia cardíaca. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de un volumen, una frecuencia cardíaca por arriba de 150, 140, 150, obviamente depende del paciente, sabemos que ese corazón pierde un poquito de su diástole, pierde un poquito de su capacidad de relajación. Si un corazón que tiene una capacidad de relajación disminuida va a ser un corazón que tiene una capacidad, una fracción de eyección disminuida,
o una descarga sistólica disminuida. Ese corazón con descarga sistólica disminuida es un corazón que no va a generar flujo para que llegue a los diferentes órganos para poder suplir de oxígeno a esos órganos. Bien. Después vamos a ver lo que es el volumen minuto, las resistencias periféricas, que lo podemos ver a través del Swan-Ganz, un ecocardio. Podemos ver la presión venosa central, que lo podemos ver con la venosa central por columna de agua o por traductor, podemos verlo por Swan-Ganz o también por un ecocardio. Y vamos a ver la saturación venosa de oxígeno, el ácido láctico y el delta CO2. Es decir, la diferencia de dióxido de carbono arterial y venoso. ¿Cuál es el seguimiento que se nos recomienda hacer en estos pacientes? Telemetría, obviamente, la frecuencia respiratoria y la saturación de oxígeno, eso verlo de forma continua. Ver también los cuidados en unidad crítica, ¿sí? Que haya uno de estos pacientes, con una enfermera en particular, monitoreo de presión arterial de forma continua también, es decir, estos pacientes lo ideal es complejizarlos, poner una TAM. La presión venosa central, también continuo. Lo podemos evaluar de diferentes formas, con una vía venosa central, con un Swan-Ganz, ¿bien? Con Swan-Ganz ya nos permite evaluar mayores parámetros, digamos, con una sola forma de invadir el paciente. Saturación venosa de oxígeno central, cada 4 horas aproximadamente, diuresis horaria, ¿bien? Catéter en arteria pulmonar de forma continua también, hemograma diario, ionograma por lo menos de 4 a 6 horas, el ácido láctico también cada 4 horas, hepatograma diario y coagulograma diario. ¿Sí? Todos estos obviamente nos van a hablar de la progresión o desprogresión de este paciente. Cuando hablamos de shock, ¿qué es lo que nos tenemos que fijar dentro de lo que nombré recién? ¿Sí? Va a depender de los diferentes tipos de shock que tenemos. Tenemos shock hipovolémico, tenemos shock cardiogénico, obstructivo, o séptico, ¿sí? Como hablaba el distributivo. El séptico ya sea hipodinámico, hipodinámico, neurogénico o anafiláctico. ¿Bien? ¿Qué nos vamos a fijar? Sabemos que nos vamos a fijar en diferentes elementos. Por un lado, lo que es la presión venosa central, vamos a pensar en la resistencia venosa periférica, el gasto cardíaco y la saturación de oxígeno. ¿Bien? Tenemos que la saturación de oxígeno, que en el shock hipovolémico, tenemos una presión venosa central va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque no tenemos con qué llenar esa presión, porque no tenemos líquido, porque se perdió, ya sea por vómitos, ya sea por diarrea, repitiendo, ¿no? Vómitos, diarrea, pérdidas sanguíneas. El gasto cardíaco va a estar disminuido. ¿Por qué? Porque el corazón no tiene que inyectar. ¿Por qué? Porque se perdió. Las resistencias venosas periféricas van a estar aumentadas, ¿bien? Y la saturación de oxígeno venosa va a estar disminuida. En el cardiogénico, tenemos la presión venosa central va a estar elevada. ¿Por qué? Porque no tenemos algo, no tenemos la bomba que nos saque lo que tenemos atrás, no tenemos una bomba que nos funcione correctamente para poder inyectar ese líquido, esa sangre. Entonces, ¿qué pasa? Se queda atrás, ¿bien? Aumentando presiones. El gasto cardíaco está disminuido, ¿por qué? Porque la masa contráctil no anda adecuadamente, está disminuida esa masa contráctil. La resistencia venosa periférica va a estar aumentada en un principio. Después, como digo, aumentan lo que es los factores proinflamatorios, y esos factores proinflamatorios terminan generando una disminución de resistencias periféricas. Y la saturación venosa de oxígeno va a estar disminuida. El shock puede ser obstructivo, lo mismo, la presión va a estar alta porque se ha acumulado atrás porque no tenemos cómo sacarlo. El gasto cardíaco va a estar disminuido porque luego me está obstruyendo la salida, justamente eso. La resistencia periférica va a estar aumentada de forma compensatoria y la saturación de oxígeno va a estar disminuida. ¿Bien? En séptico, que es uno de los principales también que tenemos los diagnósticos diferenciales, va a ser la presión venosa, puede estar aumentada o disminuida. El gasto cardíaco va a estar aumentado. Bien, la resistencia venosa periférica va a estar disminuida por la fisiopatología que yo les comentaba recién. Y el porcentaje de saturación de oxígeno venoso va a estar aumentado o disminuido. Bien, el neurogénico va a estar todo disminuido, lo mismo el anafiláctico. Bien, acá lo mismo. Tenemos otra forma de explicarlo, tanto el cardiogénico, que lo que estamos viendo hoy, va a ser una presión venosa, una presión alta, una presión venosa pulmonar alta, la presión venosa central alta, el volumen minuto o el índice cardíaco va a estar disminuido, la resistencia periférica va a estar alta, los yugulares ingurgitados, y la piel va a estar fría, ¿no? Ya yendo un poquito a lo que es la clínica. Entonces, siguiendo con lo que es la clínica, ¿qué vamos a evaluar en estos pacientes? Presión arterial, bien, presión arterial importante, lo podemos hacer monitoreo continuo a través de una TAM, que es lo ideal en estos pacientes.
Vamos a ver la frecuencia cardíaca, que esté taquicárdico el paciente, por lo que comentaba recién, acá aproximadamente tenemos entre cargas de 150 latidos por minuto, es decir, si un paciente está hiperdinámico. Vamos a ver livideces. Bien, vamos a evaluar si tiene o no tiene livideces. Vamos a evaluar si tiene o no tiene cianosis periférica, frialdad de miembros inferiores o disminución del pulso. Vamos a evaluar también el Glasgow del paciente o el deterioro del sensorio o la confusión del paciente y el ritmo diurético. Es decir, cuando uno de estos está empeorando, tanto el ritmo diurético, el Glasgow, frialdad, cianosis, aumenta la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, disminuye la presión arterial, son pautas de alarma, son signos clínicos que nos está hablando que el paciente está evolucionando de forma mal. ¿Sí? Es decir, el paciente está yendo a la mortalidad, digamos. ¿Qué otras formas tenemos fácil, de forma, decía al lado del paciente, evaluar al paciente a través de un ecocardio, en un POCUS? Bien, acá ya tenemos una forma cualitativa de poder ver el corazón de este paciente, donde sabemos notablemente que ese corazón, ese ventrículo izquierdo, no tiene una buena contractilidad, además tiene una largo también, pero bueno, leve a moderado. Bien. Bien. Tenemos el ecocardio acá, que si lo marco, hasta no sé si se ve el... ¿Se ve? Perfecto. Bien. Tenemos un eje parasternal largo, tenemos aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, acá está la válvula aórtica, y la aorta, como estamos viendo en esta vista, y acá tenemos ventrículo derecho. ¿Bien? Entonces, sabemos que este corazón, este ventrículo izquierdo, no tiene una buena contractibilidad. ¿Bien? Ya de por sí, de forma cualitativa, podemos decir que este corazón no está funcionando bien. ¿Bien? Después lo vamos a ver con la técnica del paciente, que quizás nos lo acompaña o no nos lo acompaña. Por otro lado, tenemos acá, del lado, la vista derecha, donde tenemos un eje parasternal corto, ¿bien? A nivel de los músculos papilares, donde tenemos el ventrículo izquierdo, ¿bien? Y tenemos el ventrículo izquierdo que tampoco tiene, acá tenemos cavidades derechas que están un poco que están dilatadas, pero vemos acá, notoriamente, que el corazón lo mismo, no se está contrayendo de forma adecuada, no tiene una buena contracción, ¿sí? El corazón no funciona normalmente. Sabemos que con la F disminuida, probablemente se nos corresponda con la clínica del paciente. ¿Qué otra forma de poder medir lo que es el índice cardíaco del paciente, que es algo de lo que nos va a permitir tomar conducta, ¿bien? O algo que nos va a hablar mucho del paciente, del estado hemodinámico del paciente, es el índice cardíaco, ¿bien? Y lo podemos medir con el BTI, ¿sí? El BTI, que lo vamos a medir en lo que es el tracto de salida del ventrículo izquierdo, nos va a hablar si el paciente está teniendo bajo gasto, es decir, está en bajo gasto o no. Si tiene una fracción de eyección o en realidad una descarga sistólica o un índice cardíaco, ¿sí? El índice cardíaco es el gasto cardíaco, pero adecuado a lo que es la indexación del paciente por peso y talla. Si está disminuido, estamos hablando de un paciente que está en bajo gasto, ¿sí? Que nos puede corresponder con la clínica, oliguria o anuria, deterioro del sensorio, hipotensión, taquicardia y lo que vimos recién. Saturación de oxígeno disminuida, ¿bien? Central, por 2/60. Bien, son los diferentes parámetros que nos permite, o los diferentes recursos que nosotros tenemos para evaluar a estos pacientes en la unidad cerrada. También podemos ver la vena cava, ¿sí? La vena cava podemos evidenciar, tenemos ahí, una vena cava, podemos evidenciar si está dilatada, no está dilatada, si tiene colapso expiratorio o no tiene colapso expiratorio. Estos pacientes con colapso expiratorio nos permite saber si la presión venosa central alta o no está alta, si tiene una presión venosa, si está sobrecargado el paciente o está congestivo en realidad o no está congestivo. También podemos medir el TAMSE, ¿bien? La función ventricular derecha. Son dos parámetros que nos ayuda a evaluar a un paciente que está chocado. ¿Bien? Eso sería algo, dentro de todo, poco invasivo. ¿Qué tenemos? Algo más invasivo, pero un poco más fidedigno, y más, no sé si más completo, pero un poco más fidedigno a unos laboratorios, ya que no están de unos laboratorios, que el ecocardiograma, que sabemos que es operador dependiente. Tenemos el catéter de Swan-Ganz. El catéter de Swan-Ganz es un catéter que se inventó más o menos en el 70, que está compuesto por un lado tenemos diferentes lúmenes, puede tener de 4 a 8 lúmenes, 7 lúmenes, que puede tener más de 4. Este es el que muestro, es el de 4 obviamente, donde tenemos un lumen proximal,
un medidor de temperatura, tenemos un lumen distal, y tenemos una jeringuita ahí que lo que hace es enviar aire. ¿A dónde envía aire? Hacia el extremo del catéter Swan-Ganz para permitirle inflar un globo. ¿Bien? Entonces tenemos un extremo proximal. ¿Bien? El extremo proximal llega hasta la aurícula derecha, llega más o menos de 30 centímetros, llega a la aurícula derecha. Después tenemos un distal, el distal llega a lo que es la arteria pulmonar, y después tenemos ese globo que cuando se infla, al inflar ese globo, me permite estimar de forma indirecta, me permite estimar en realidad lo que es la presión de Weill, que de forma indirecta se correlaciona con el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo. Bien, todo eso siempre teniendo en cuenta un paciente que no tiene estenosis aórtica, ni estenosis mitral, ni tampoco tenga estenosis pulmonar. Bien, mismo esquema, catéter distal, proximal y una inflación. Y lo que no dije también es el cable de medición del gasto cardíaco a través de temperatura, y lo vamos a ver. ¿Bien? Que después se va a evaluar a través de un termistor que está a nivel un poco distal antes del globo, pero está bien distal en un Swan-Ganz. ¿Bien? ¿Cómo colocamos un Swan-Ganz? Vamos a colocarlo primero un introductor, catéter introductor. ¿Bien? El mismo catéter introductor que usamos para colocar un marcapasos, también lo usamos para colocar un Swan-Ganz, que también se puede utilizar para introductor en patología en vesícula, en mucha función. Bueno, en este caso lo vamos a usar para colocarlo en lo que es una vía venosa central, en este caso yugular, y a través de este introductor vamos a permitir ingresar todo lo que es el cable, todo este cable del Swan-Ganz. ¿Bien? Y además también tiene una vía que permite la infusión de diferentes líquidos. Bueno, yo les hablaba recién que tenemos algunos catéteres de Swan-Ganz que tienen mayores volúmenes o no, son porque permiten, por ejemplo, la administración de drogas, que en este caso no se recomienda la administración de drogas, generalmente por el catéter de Swan-Ganz, sobre todo cuando queremos medir las presiones pulmonares, sobre todo al momento de medición de medicinas pulmonares. Medición de, como digo, se puede poner también sí, de drogas principalmente. Bien, ahí vemos un introductor puesto, donde tenemos la vía, que es esto. Todo este introductor que vemos acá ya está puesto, es decir, se corresponde a todo eso, la vía venosa central, la yugular en este caso. Y posteriormente ese cable que vemos amarillo es el catéter de Swan-Ganz. Bien, ese catéter de Swan-Ganz está cubierto con una bolsita, que es justamente para mantener la esterilidad, es decir, separar lo que es el medio externo de lo que es el catéter de Swan-Ganz, para mantener las condiciones de esterilidad, de ser un paciente crítico, ¿no? Bien, ¿qué vamos a medir? En el catéter de Swan-Ganz, diferentes mediciones importantes, que tenemos por un lado la medición de la aurícula derecha, bien, con el flujograma ya conocido. Después podemos medir lo que es el ventrículo derecho y la arteria pulmonar. ¿Bien? Vean que lo que es la imagen entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar es muy parecido, pero lo que cambia es la diastólica, perdón. La diastólica pulmonar, la diastólica del ventrículo derecho baja casi a cero, mientras que la arteria pulmonar no llega a cero. ¿Bien? Eso es importante como para poder darse cuenta que ese catéter, cuando lo estamos colocando, ya pasó de ventrículo derecho a arteria pulmonar. ¿Bien? Y después, cuando volteamos, es decir, cuando inflamos el globo, ya estamos en presencia de la onda o la presión de Weill. ¿Bien? Con los valores normales, sabemos los valores normales de la aurícula derecha de 0 a 8, de 20 a 30 sistólica y 0 a 6 diastólica de ventrículo derecho, arteria pulmonar y presión de Weill. ¿Bien? ¿Cómo es la forma, como para poder entender, ¿no? ¿Por qué, si estamos entrando desde el lado derecho, qué tiene que ver el lado izquierdo? ¿Cómo lo estamos midiendo de forma indirecta? Bueno, cuando colocamos el catéter de Swan-Ganz, ¿no? Con todos los lúmenes que pasamos a través de la aurícula derecha, que va a estar midiendo por el catéter proximal, que también va a pasar por el ventrículo derecho, que después pasa a la arteria pulmonar, para poder medir la arteria pulmonar en este caso, hasta ahí estamos midiendo sístole y diástole de la arteria pulmonar. ¿Bien? Pero ¿qué pasa cuando yo cuando yo inflo ese balón? Cuando yo inflo ese balón, tapo la arteria pulmonar. Cuando tapo la arteria pulmonar, tengo una columna atrás mío. Esa columna atrás mío es mi lado derecho. ¿Sí?
pero no lo estoy midiendo yo en ese momento. Porque ¿dónde está el sensor? Está bien en la punta, es decir, está de este lado. ¿Bien? Está de este lado del circuito. Entonces, yo tengo un globo que no permite que pase nada de atrás hacia el sensor. Pero tengo un sensor que está sensando algo. ¿Qué me está sensando? Las colaterales de la arteria. ¿Bien? Entonces, las colaterales de la arteria me miden de forma indirecta, porque está midiendo solo lo que tengo adelante. Lo que tiene adelante, lo único que tiene es la aurícula derecha. La aurícula derecha, cuando un ventrículo está en diástole, ¿sí? El volumen defiende diástole, es decir, tenemos la válvula mitral que está totalmente abierta, esto es una cavidad única, entonces se igualan las presiones del ventrículo y la aurícula, entonces si yo estoy midiendo la presión de la aurícula izquierda a través del catéter de Swan-Ganz de forma indirecta, estoy midiendo también indirectamente la presión del ventrículo izquierdo. ¿Bien? Porque como digo, es una sola cavidad. Y después también vamos a poder medir, no tras el catéter de Swan-Ganz, la TA. ¿Bien? ¿Cómo es la colocación del catéter de Swan-Ganz? Voy a aparecer. Seguimos rápido. Pero el catéter llega hasta lo que es la aurícula derecha se infla el globo y permite que a través del flujo pase en lo que es la válvula hipofidia, ventrículo derecho, y ahí se va viendo cómo cambia el flujo, ¿sí? Cómo cambian las presiones, hasta que llega a la arteria pulmonar, hasta que ahí huechea. ¿Bien? Y aparece lo que es la presión de Weich. Y lo que está mostrando es cómo se mide, o cómo se puede usar la temperatura para poder medir el gasto cardíaco. Es decir, lo que se usa, la forma de medir la temperatura es, a través del proximal, vamos a estirar solución fisiológica, por lo menos de 8 a 10 grados por debajo de lo que es la temperatura del paciente. Entonces, a nivel más distal, lo que me permite medir es la temperatura. Entonces, si yo tengo una temperatura acá arriba, que más abajo está disminuyendo, permite decir en cuánto tardó en disminuir cuánto de temperatura, y con eso me permite hacer una parábola para evaluar lo que es el gasto cardíaco, y lo vamos a ver ahora. Y se juntan todos esos valores que van midiendo para poder hacer justamente el cuadro. ¿Bien? Lo vamos a ver ahora. Ya. Bien. Eso nos permite evaluar el gasto cardíaco. Bien. Ahora, el 2006 fue el anteúltimo estudio que salió sobre el catéter de Swan-Ganz, donde los resultados hablaban de que no había cambios en los pacientes que usaban Swan-Ganz y no usaban Swan-Ganz. Ahora, hace 2 años, salió un nuevo estudio donde se evidencia, vamos acá, donde se evidencia el beneficio que tienen los pacientes críticos con la utilización del catéter de Swan-Ganz. ¿Bien? Donde tenemos pacientes que no se usó ninguna forma de medición, pacientes que se usó la medición incompleta y pacientes que se usó una medición completa. ¿Sí? La mortalidad en estos pacientes, la mortalidad global, son los pacientes con una medición completa fue menor a los pacientes con medición incompleta y pacientes sin medición. Es decir, el catéter de Swan-Ganz disminuyó la mortalidad. ¿Sí? Pero sabemos que el catéter de Swan-Ganz no es terapéutico, sino es algo que nos permite, es una herramienta mayor, es una herramienta que nos permite evaluar dónde estamos parados con un paciente que no sabemos bien dónde estamos parados. ¿Bien? Es un paciente que no viene con los signos clínicos, o que puede tener algo mixto, o que no nos cierra el paciente. Entonces, un catéter de Swan-Ganz nos permite evaluar diferentes parámetros. Eso es lo que ya comenté. Bien, estas son las recomendaciones. Ninguna recomendación es de tipo 1A. Son la mayoría de recomendaciones de tipo 1C y recomendaciones de tipo 3C. Eso son las que tenemos ahí. Preoperatorio, paciente con función ventricular severamente deteriorada. Bien, preoperatorios también, TAPSE alterado, todo lo que aparecen ahí. Que también se lo dejo en el Power directamente. Las complicaciones relacionadas con la intervención son las complicaciones de cualquier complicación. ¿Sí? Hemorragias, trombosis, función arterial, arritmias, embolia, ruptura arterial pulmonar, que eso es uno de los riesgos, por eso tampoco es que hay que utilizar el catéter de Swan-Ganz cada 2 horas. ¿Sí? Siempre hay que tener cuidado en el momento de huechar de inflar el globo. Mal posicionamiento del catéter, infarto pulmonar, neumotórax, hemotórax, infección. ¿Bien? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Endocarditis infecciosa derecha, masas intracardíacas o tromboembolia derechas, y las relativas coagulopatías,
¿sí? Trombocitopenias y nada más. Ese es el estudio que les nombraba recién. Estos son todos los parámetros que nos permite evaluar el catéter de Swan-Ganz, ¿sí? Son parámetros que nosotros tenemos que poner información, ya sea presión arterial, presión diastólica, sistólica, tanto pulmonar, presión de Weich, presión venosa central, ¿sí? Son diferentes parámetros, las drogas utilizadas, ¿sí? Y con todo esto nos va a arrojar un volumen movimiento cardíaco, nos va a arrojar el índice cardíaco y otros elementos, como por ejemplo resistencia venosa sistémica y resistencia venosa pulmonar, entre otros. ¿Bien? A partir de ahí, a partir de estos pacientes, ya podemos evaluar a estos tipos de pacientes, nos podemos encuadrar en 4 cuadrantes, son la clasificación de Forrest, ¿bien? Que va a depender de la presión de Weich, ¿sí? A partir de 18, y también del índice cardíaco, ¿sí? Si nos basamos en el índice cardíaco, estamos con el índice cardíaco normal, va a ser arriba de 2,2, por debajo de 2,2 va a estar disminuido, ¿bien? Entonces un paciente con un índice arriba de 2,2 va a estar normal o va a estar, o va a estar también un poco sobrecargado, ¿bien? Ahora, un índice por debajo de 2,2 tenemos, puede ser por shock hipovolémico o shock cardiogénico. ¿Cómo vamos a evaluar estos pacientes? Un paciente que tiene un índice cardíaco por arriba de 2,2, tenemos una T normal, la presión de arterial está normal, es decir, el paciente está normal sin RTS. Que no está el índice cardíaco debajo de 2,2, está el cuerpo fundido, piel fría, sudorosa, lividez, oliguria, dentro del sensor, ¿sí? Son todos la clínica que les he nombrado antes. Y la otra forma de dividirlo va a ser a través de un catéter, a través de la presión Weich. La presión Weich por encima de 18 o por debajo de 18, ¿bien? Por debajo de 18 nos está hablando de un paciente que está hipovolémico, y por de arriba de 18 nos habla de un paciente que está hipervolémico o congestión. ¿Bien? Y esas son la clínica que vamos a evaluar en estos pacientes. Respiración normal, cuando tiene por debajo de 18 hasta respiración normal, sin rales, salto normal, radiografía normal. En cambio acá tenemos disnea, ortopnea, crepitantes, es decir, todos los síntomas de sobrecarga hídrica pulmonar. ¿Cuál es el manejo de estos pacientes? Oxigenoterapia, intubación orotraqueal de ser necesario, optimizar lo que son las precargas con diuréticos de ASA, ¿sí? Ya sea furosemida, cetocelamida, que se está viendo ahora, o terapia sustitutiva, hemodinámico, nosotros no usamos igual la cetocelamida todavía, estamos usando siempre furosemida como gasa, vasoconstrictores, vasodilatadores, o control interno, valores, sí, todo lo que ya sabemos, control del paciente, estabilización del paciente, y en mayor efecto, la utilización de dispositivos de asistencia ventricular, siempre obviamente dependiendo del paciente, no todo paciente es plausible de una asistencia ventricular. ¿Bien? Entonces, ¿qué queremos? Evitar la muerte, sostén hemodinámico, limitar el uso de vasoactivos, sostener o recuperar la función de los hospitales y mejorar la sobrevida de los pacientes. Acá tenemos más sobre el manejo en los diferentes tipos de shock que dejó el cuadro, sospecha de shock, cardiología, si tienen shock o no. Bien, vamos a evidenciar con Swan-Ganz o ecocardio en qué tipo de shock estamos y a partir de ahí poder tratar al paciente. Ya también manejo dependiendo del tiempo, donde tenemos el pre-shock, el shock medio, digamos, o comenzando el shock paciente profundo y ya refractario al tratamiento, muerte. ¿Bien? A partir de cada uno de estos estadios nos va a hablar de diferentes tipos de tratamiento. En el pre-shock vamos a utilizar diuréticos o vasodilatadores, ¿bien? Tenemos el medio, inotrópico, vasopresores, o todo lo que ya sabemos, como dice ahí, lo que nombraba recién. Ya cuando el paciente está en shock con acidosis láctica, ya empezamos a hablar o empezamos a pensar en dispositivos externos, ¿sí? Lo mismo acá, también. A la larga, pacientes que, digamos, la progresión de un paciente hasta llegar desde inotrópico hasta dispositivo externo. ¿Cuáles son las drogas que podemos utilizar? Son todas estas, no hay una clase de drogas, pero sabemos las principales que vamos a usar: dopamina, noradrenalina, epinefrina, ¿sí? Fenilfrina, vasopresina, pero la principal que vamos a usar en un paciente chocado va a ser la noradrenalina. Según los últimos estudios, comparada noradrenalina con dopamina, se ve una mejor tasa de arritmias, no de mortalidad, pero sí de arritmias, menor tasa de noradrenalina. Y después tenemos también inhalatadores, que es dobutamina y cetoterenol, que son inotrópicos. Dobutamina, cetoterenol, mirrinona, levosimendan también, que son los que más usamos acá. Bien, ¿cuáles son los objetivos en estos pacientes? Mantener la presión arterial media de 65, la venosa central de 8, la capilar pulmonar entre 10 y 15, es una weight de 10 a 15, el índice cardíaco por encima de 2,2,
la resistencia a flores sistémicas de 900 a 1200, la SATU venosa mixta o central de oxígeno 67 a 70, la diferencia o el delta en dióxido de carbono menor a 5, el lactato sérico por 2x2, y un ritmo diurético de 1 mililitro kilo hora. Listo. Con eso terminamos. Denle en un vaso de agua. No. Era larga. Sí, era larga. Era larga. Bien. Ahí. Traje. Sí. Sí, sí, algo que no se ve. De tener intravascular. Sí, sí. Hay una tablita que vos pones en donde menciona. A esta tablita le falta algo. Igual está abajo. Está abajo, pero a esta tablita le falta algo para entender mecanismos. Y lo estás compartiendo, ¿no? Sí. Sí, sí. Les tiro y me voy. Les tiro la mano y me voy porque no sé. Pero a esta tablita le falta una columna. Y un dato muy importante que nosotros tenemos en cuenta. ¿Qué vemos en eso? ¿Wait? ¿Sí? Está abajo ahí. Sí, de acuerdo. Sí, 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 tal cual. Estaría bueno repasar porque Sí, es el espectro hemodinámico de los distintos tipos de shock. Nosotros tenemos más shock cardiogénico, pero tenemos shocks mixtos. No sé si ahí aparece el shock mixto. No, le nombré un poquito que... Sería bueno hacer un repaso de esto, me parece que más allá de la forma del shock, de los radios del shock, sabemos que la mortalidad es altísima. ¿Sí? El 31% es uno de cada 3 pacientes. Entonces, estaría bueno esto, que lo tengan bien fresco, porque en base a esto es cómo vamos a tratar, cómo lo vamos a interpretar y qué estrategia vamos a establecer. ¿Sí? Nosotros usamos pocos Swan-Ganz, o sea, no usamos muchos Swan-Ganz, ya lo estamos dejando de usar. Tenemos como herramienta para los chicos de UTI, tenemos como herramienta el eco. Nosotros medimos mucho gasto cardíaco por eco, que es lo que imágenes que puso Agus más adelante, para ser lo menos invasivo posible. Sin embargo, muchas veces cuando nos deja dudas y como última opción solemos usar Swan-Ganz. Y tener esto presente también está bueno, ¿sí? Nos abre mucho el panorama. Fíjate que agrega en esa tablita, en el shock hipovolémico, cómo está la presión de Weich, en el shock cardiogénico, cómo está la presión de Weich, ¿sí? Hay varios cuadritos. Igual ahí abajo está bien claro, el shock cardiogénico tiene una presión pictóricamente alta, la PVC alta, volumen mucho bajo. Sí, me pareció más didáctico en la arriba y más completo en la abajo. Por eso puse los dos. Bueno, no te los dos, pero bueno. Gracias. Una pregunta misma. No, Nico, me parece que no. Gracias, Nico. No sé si estamos muy quemados, pero dejemos un ejercicio rápido. Bien, por ejemplo, este paciente. 30 años, sudoración, vómitos profusos después de un 4 horas de evolución, con dolor precordial del día anterior, el electro con infarto inferior evolucionario. Una presión periférica, no tiene una ocultación pulmonar, signos confusos de fibrosis pulmonar en la radiografía de tórax. ¿Qué tipo de shock estamos pensando en este paciente? O podríamos pensar en este paciente. Obviamente acá tenemos el Swan-Ganz, ¿no? Obviamente, para poder ayudarnos, la frecuencia cardíaca elevada, la actividad ahí límite, tenemos ya
que tengo una derecha de 2, tenemos una wedge 6, índice cardíaco 1,7, resistencias venosas bien. ¿No? Sí. Tiene que tener todo. ¿Cómo? Se entrecorta. Se te corta, si no, claro, por escrito. Tengamos en cuenta a este paciente, entonces, tiene frecuencia cardíaca aumentada, esperable. ¿Por qué? Porque está hipotenso. Tiene una presión, una wedge disminuida. Un índice cardíaco disminuido. Resistencia venosas periféricas aumentadas, levemente aumentadas. La PVC está en 2. Ponga todo. Sí, se te corta. Bien. No se escucha bien. No es de mala onda acá, pero posta, no se escucha bien, sino por escrito, pero igual lo cuento. Tenemos un paciente que está índice cardíaco disminuido. Entonces, de los dos cuadrantes de arriba ya sabemos que está abajo. Bien. Tenemos un paciente que está resistencias venosas, resistencias periféricas aumentadas, tenemos una PVC baja, una wedge baja. Entonces, una wedge baja, índice cardíaco bajo, nos pone el paciente dentro del cuadrante 3. Entonces, en contexto un paciente que nos dice que está con vómitos, que estuvo con vómitos, bien, de 24 horas de evolución, sudoración, 80 años, que está en un geriátrico, probablemente no esté tomando mucha agua, estamos hablando de un shock hipovolémico de este paciente, por lo tanto, el tratamiento sería con expansión de fluidos. Bien. Ahí, ¿se puede dar dopamina, noradrenalina? A ver, ¿funciona? Funciona, sí. ¿Va a aumentar la TA? Sí, la va a aumentar. Pero expensa un aumento de mortalidad. Lo que necesita este paciente es expansión de fluidos. ¿Bien? Obviamente, un paciente anciano, 80 años, que tiene un infarto previo, como dice ahí, que fue más o menos ese dato que ya es evolucionado, es un paciente que es más un distractor que otra cosa. Hay que hacerlo de forma lenta. Después, este último paso y ya terminamos. Tenemos un paciente de 54 años, ingresa por infarto lateral, ansioso, taquipneico, satura 98, buena perfusión periférica, no radioperritantes, frecuencia cardíaca elevada, siempre acuérdense que está ansioso. Taquipneico también, la TA está hipertenso, ansioso. La aurícula derecha tiene un valor normal, 5. Tenemos una wedge de 14, normal, índice cardíaco 2,7, normal, resistencias venosas sistémicas, ahí al límite, apenas elevadas, penas elevadas. ¿Qué estaría cursando este paciente? Se entrecorta. Bueno, ¿qué es lo que te lleva a decir que es un No yo leer la PVC, pero me gustaría saber cómo está la PVC, para si está congestivo o no. Está en 5. Y teniendo en cuenta que la resistencia vascular periférica aumenta. Sí, Y dice cardíaco. tiene radio. Vale, buena perfusión periférica. Está normal. Está normal. El paciente está ansioso, taquipneico. Está normal. Bien, hay otro que estaba lindo. Ese es el último. Nada, ese paciente, el anterior, estaba normal. Bien, estaba un poco ansioso, por eso la frecuencia cardíaca aumentada, por eso la TA un poco elevada. De hecho, creo que el 70% de los pacientes que vemos en la guardia externa con clona les baja la TA. Es un lindo ayudín.
índice cardíaco normal, tiene la aurícula derecha normal, es decir, el paciente está de manera normal, un poquito elevado por la ansiedad. En el tejido siempre tensión cero, ondulación, mareo, ninguna de estos problemas tan complejo, y progresan por circulatorio subclaviano, pues piel fría. Bien. No, vamos a... Listo, bien, Vamos a este último caso. Paciente de 55 años, tabaquista, Angor, dosis de evolución, sin disnea en ese momento, un nubilado, es decir, alteración del sensor, la familia refiere que no era así hace unas horas, con piel fría, sudorosa, rales bilaterales generalizados, es decir, hasta ápices. Paciente que llega, se pone un Swan Ganz, obviamente no es lo primero que se hace, pero bueno, es un poquito más académico. Tenemos una frecuencia cardíaca aumentada, una TA disminuida, ese paciente está hipotenso, la aurícula derecha está aumentada, ¿sí? Es decir, la PVC aumentada, la wedge muy aumentada, 23, el índice cardíaco en 1, resistencias venosas sistémicas aumentadas. Yo creo que está bien. Y en este caso, ¿cómo lo distinguiríamos con los datos que dijimos del obstructivo? ¿El obstructivo? Salvo, no tengo ni una causa de obstrucción, pero podría ser también, sería el mismo parámetro. Pero pensar, no siempre la causa, más que nada cómo viene el paciente, y también la causa. Y además la PVC será mucho más alta, ¿sí? Y sería otra del paciente. Si ahí la clínica prevalecería. ¿Con qué iniciamos la terapéutica? ¿Con Miguel, Carlos? La terapéutica. Con ¿Qué decimos? Sí, de ahí. Siempre con Nora. Bien, si este paciente no tiene un Swan Ganz, no tiene, ahora, con esta weight, no lo dudamos, ¿no? Pero si no este paciente no tiene un Swan Ganz, podemos probar una expansioncita 250 para ver cómo funciona el paciente, cómo reacciona. ¿Se reacciona mal? ¿O no reacciona? Nada, chao, entrópicos. ¿Bien? Limitante generalizado. Puede. Mínimo, la cava. Sí, bueno, puede ser cava también. Pero bien, nada, esos son los casos. Espero que haya quedado clara la clase, ya se fue larga y fue rápida, pero adelante. No sé si alguien tiene una duda o algo, ¿quieren comentar algo? Bueno, gracias. ¿Tres está saliendo? Vamos. 4. Muchas gracias por la clase. A ustedes. Estamos comunicando mañana nuevamente. Es tema complejo y largo, pero estuvo bueno. Nos vemos.